Se presenta una propuesta para el ordenamiento del transporte de personas dentro de la ciudad de San José. Designamos como casco urbano de la ciudad todo el espacio determinado al interior de la carretera de circunvalación. Mide aproximadamente 7 kilómetros en sentido este-oeste y 5 kilómetros en sentido norte-sur en sus ejes o diámetros mayores. Seguramente podemos convenir en que nuestra ciudad capital es una ciudad desordenada, caótica, inhóspita, insegura, que requiere con urgencia un plan de intervención inteligente capaz de provocar un punto de inflexión que dé a los habitantes la esperanza de un cambio positivo hacia una ciudad accesible, segura y acogedora para los habitantes. El sistema propuesto persigue objetivos ambiciosos: acabar con el caos vial, vehicular y de movimiento y transporte de personas que tenemos todos los días en la ciudad de San José, ser un sistema viable apto dentro de las condiciones existentes que pueda ser implementado en un tiempo breve, casi inmediato, integrando los recursos y posibilidades dentro de las condiciones existentes. Debe procurarse un sistema que logre la mayor eficiencia posible con la mayor economía de gesto para convertir a la ciudad de San José en una ciudad 100% accesible, humanizar el espacio urbano, brindar la mayor seguridad posible, persuadir al usuario de que el uso del sistema es la mejor forma, rápida, ágil, eficiente y de bajo costo para desplazarse dentro de la ciudad de San José, que sea flexible y con potencial para mejorar sustancialmente y perfeccionarse en el tiempo en diferentes etapas sucesivas. También debe ser un sistema flexible y ágil que facilite la administración durante su funcionamiento. Esto es, se requiere que tenga agilidad para responder y absorber las variaciones de la demanda que se presenten durante el funcionamiento del servicio. Esto es, con posibilidad para reorganizar, mover o desplazar los recursos o unidades disponibles de unas líneas a otras en forma inmediata, según se requiera por esas variaciones en la demanda, por ejemplo, por actividades en determinados lugares de la ciudad. El sistema, adicionalmente, debe servir como guía para la planificación de la ciudad y para convertirla en una ciudad de paseo. Esto último, obviamente, solo se puede lograr a futuro en el largo plazo y construyendo paso a paso en una dirección definida. Lo que queremos y lo que queremos evitar. Basta revisar lo que ocurre en ciudades del mundo que emplean sistemas aéreos o subterráneos para el transporte de personas para observar los problemas, conflictos, inconvenientes que conllevan estos sistemas. Como se puede comprender, un sistema que sea accesible, humano, amigable con las personas, debe llegar directamente a las personas, preferiblemente que no requiera para las personas usuarias ni bajar a niveles inferiores, subterráneos, a menudo caóticos e inseguros, y que tampoco requiera subir escaleras para llegar a rutas de trenes aéreos como en la ciudad de Chicago. Todos estos sistemas conllevan altísimos costos, complejidad de obras y ejecución, construcción de túneles o estructuras de soporte en altura que además perjudican el ornato y la estética del espacio urbano, escaleras mecánicas y ascensores, además de la dificultad de administración del sistema una vez en funcionamiento, y obviando que semejantes trazos dejan lagunas o vacíos, esto es, zonas de tamaño considerable en sus ciudades excluidas del acceso al servicio. No queremos estos sistemas con múltiples líneas en direcciones intrincadas como se observan en ciudades como París, Nueva York, México, Madrid, que requieren mapas y diagramas complejos, que requieren a veces que las personas hagan rutas o itinerarios con múltiples transbordos que resultan confusos, difíciles de trazar, de entender y de seguir, incluso para usuarios locales experimentados. El sistema propuesto, como se verá, es de suma simplicidad y claridad. Integra un eje en sentido este-oeste que constituye la columna vertebral del sistema. Este eje debe estar ubicado lo más cerca posible del centro de la ciudad,
con el fin de acortar las distancias de los ejes o rutas secundarias. Dentro de este eje hay estaciones exactamente cada 5 cuadras, aproximadamente cada 500 metros. Cada una de estas estaciones está conectada a un eje secundario en sentido norte-sur. Dentro de los ejes, líneas o rutas norte-sur, las estaciones se ubican cada 4 cuadras, aproximadamente cada 400 metros. Dentro de cada eje, las unidades de transporte se mantienen funcionando únicamente en ese circuito. Como se observa en este diagrama, solo dan vuelta al final de la línea, sea que haya un parqueo terminal o no, continúan funcionando en la dirección opuesta. Lo mismo ocurre con las unidades designadas para servir en el eje central este-oeste. Estas estaciones no se distribuyen en forma paralela, sino que se encuentran intercaladas, como se observa en el diagrama, con el fin de reducir aún más la distancia a cualquier punto de la zona que cubren. Este ordenamiento garantiza una distancia máxima de 350 metros de cualquier punto de la ciudad a la estación más cercana. Esta será la distancia máxima que deberá caminar una persona para llegar a cualquier lugar del territorio desde la estación más próxima. A la vez, el sistema garantiza un máximo de 2 transbordos para llegar al punto de interés de cualquier persona dentro del casco urbano de la ciudad, todo el territorio comprendido dentro de la carretera de circunvalación. Esto es, en el peor de los casos, se requiere tomar una unidad de transporte en una ruta secundaria, pasar a la unidad de transporte del eje principal y luego volver a tomar una unidad en una línea secundaria para llegar a la estación más cercana al punto donde desea ir. Probablemente este sería el número mínimo de abordajes que debe permitir un tiquete. Tomemos un ejemplo para ilustrar este punto. Supongamos una persona que se ubica en un punto por esta zona cercana a la Uruca y desea ir a la zona Ciudad Gobierno, dado que se encuentra en el punto más alejado entre estaciones, es un punto equidistante, 350 metros de ambas estaciones. La persona deberá decidir a cuál de ellas caminará para tomar una unidad de transporte de la línea secundaria, lo cual hará basándose en una decisión subjetiva. Entonces toma, digamos, esta línea número 10 que va a la estación ubicada en el eje central. Allí toma la unidad de transporte en sentido este hasta la estación 5, donde hace transbordo a la unidad de la línea secundaria 5 en dirección sur y la llevará exactamente a la Plaza Mayor de Ciudad Gobierno o Plaza Cívica, dependiendo del nombre que se le dé a la plaza, pues ahí se encuentra una estación de la línea 5. El sistema debe proveer parqueos o mega estacionamientos en las afueras, preferiblemente fuera de la carretera de circunvalación, donde los visitantes que provienen de provincias y ciudades exteriores puedan dejar sus vehículos en forma segura mientras usan el sistema público para hacer sus menesteres en la ciudad. Estos parqueos son a la vez puntos de interconexión con las paradas de buses y estaciones de tren regionales. El sistema podrá extenderse fácilmente si se desea hacerlo llegar directamente a lugares un poco más alejados de la periferia de la ruta de circunvalación, como Tibás, Guadalupe, San Pedro, Desamparados, Curridabat, Alajuelita y Los Hatillos hacia el sur, etc. Los pasos a esos lugares por posibles puntos de conflicto se proponen realizar, como se observa en el esquema, no mediante túneles, sino un sistema de semisótano bajando el nivel del suelo en forma abierta y dejando que las otras carreteras pasen por encima. Esto cuando sea necesario evitar algún conflicto. Adicionalmente, este sistema hace innecesarias las líneas de ferrocarril existentes dentro del casco central de la ciudad, que de por sí hoy son obsoletas y conflictivas, no acordes a un sistema moderno y eficiente de transporte de personas. El sistema puede ser implementado en una primera etapa utilizando los recursos existentes que están disponibles en forma inmediata, esto es, las calles existentes con el mínimo de desviaciones hasta donde sea posible, los mismos buses que hoy dan servicio dentro de la ciudad de San José. Posiblemente se requieran menos unidades que las actuales, pues el sistema incluye 13 rutas secundarias en dirección norte-sur, con una distancia máxima aproximada de 5 kilómetros. Algunas de ellas podrían bastar con 2 unidades con el fin de garantizar el tiempo de espera máximo para los usuarios
a aproximadamente unos 10 minutos. El eje central este-oeste tiene mayor longitud y alimenta todas las líneas secundarias, las conecta, por lo que obviamente concentra mayor cantidad de personas requiriendo transporte, por lo que deberá ser servida por mayor cantidad de vehículos, de acuerdo con la cantidad de personas que lo requieran. Un requisito que puede ser más complejo es cómo integrar los parqueos públicos o estacionamientos mayores que puedan implementarse en plazo inmediato en las afueras de las rutas y que pueden ser los terminales o puntos de giro de las líneas, no importa si son en las secundarias o en el eje principal central. Todo ello puede implementarse a la vez que se van construyendo las rampas de acceso a los vehículos, leves rampas para ajustar el nivel de acera en el acceso a las unidades y mejorando las condiciones de las estaciones o paradas, por ejemplo con cubiertas, asientos, servicios sanitarios, así como construyendo parqueos gigantes o mega estacionamientos con mejores condiciones de seguridad y accesibilidad, ya sean estos parqueos privados o públicos. En una segunda etapa, los vehículos pueden sustituirse por vehículos eléctricos que parecen ser los más económicos y funcionales, no los que requieren esas costosas baterías y acumuladores, ni los de energía atómica o energía nuclear o energía solar, que aún no son económicamente viables, sino los que puedan funcionar por contacto con una línea eléctrica ubicada en altura al centro de la calle, de cada eje, que sirva a la vez para los vehículos que van en cualquier sentido, norte o sur, dentro de cada línea, igualmente para la línea o eje central este-oeste. Las líneas pueden incluso colocarse doble en los puntos de las estaciones o paradas para permitir que los vehículos se aproximen a las aceras y rampas de abordaje. Para siguientes etapas podríamos pensar en proveer algún tipo de vehículo aún más funcional y que aporte un carácter propio de acuerdo con la cultura tropical nuestra. Existe una opción de colocar la línea de servicio en forma subterránea al estilo del tradicional cable tranvía en la ciudad de San Francisco, no ya como cable de tracción, sino solo como contacto de abastecimiento eléctrico. No obstante, esta idea haría exigible la colocación de líneas de ferrocarril adicionales para cada tranvía, así como duplicación de la línea, por lo que se consideró menos viable que la propuesta que se hizo, una sola línea en el eje central de la calle para abastecer los vehículos eléctricos en ambos sentidos. También esta etapa conlleva la continuación de tareas para completar y perfeccionar las líneas, esto es, construir sectores de calles para dar continuidad a las líneas aún interrumpidas, realizar procesos de negociaciones para adquirir más terrenos necesarios o incluso realizar expropiaciones que sean indispensables para lograr el funcionamiento adecuado del sistema. No consideramos la posibilidad de rutas subterráneas, metro, ni siquiera utilizando las mismas líneas ya establecidas bajo las calles que tenemos trazadas. Tiene la desventaja de que es menos accesible que el sistema propuesto. Requiere ascensores y gradas mecánicas, entre otras cosas, que hacen más complejo el funcionamiento del servicio, además del elevadísimo costo y complejidad que tal sistema conlleva. Solo puede pensarse en ello en forma aislada, en sitios en los que no sea posible completar el sistema tal como se propone. Es claro que a la hora de implementar esta propuesta pueden surgir la necesidad de realizar obras que se considere de alto costo o dificultad. Incluso puede que existan barrios enteros con viviendas y hasta precarios que debamos reordenar y reconstruir. Si fuera así, pues en buena hora que podamos dedicar los recursos a este propósito, pues estamos aprovechando para ir reordenando y saneando la ciudad y recuperando barrios marginales. Y entonces debe tenerse presente que estamos compitiendo con opciones que son mucho más costosas, como lo sería, por ejemplo, la construcción de un sistema de túneles para un metro con todas las inconveniencias que ya hemos expuesto. Debe tenerse presente que ciudades como París, Londres, Madrid y otras debieron recurrir a metros subterráneos para agilizar el traslado de personas porque necesitaban conservar esas ciudades que son clásicas, llenas de palacios históricos y edificios que son joyas, y por eso siguieron la estrategia de topos y taltuzas, de meterse en un hueco y cavar un túnel que luego sale por otro hueco en otro sector de la ciudad, idea que tiene su encanto, pero
Con nuestra ciudad capital no ocurre eso y lo que necesita es ser reordenada y recuperada para los habitantes actuales y futuras generaciones, y pareciera que esta es la visión correcta que nos corresponde asumir. Claro que para implementar exitosamente una estrategia como esta se requiere integrar un equipo de trabajo que comprometa a varias instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario de Vivienda, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Municipalidad, por supuesto, pero debe ser liderado directamente desde la Presidencia de la República. Muchas gracias.